Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema folclor e idolatría. Folclor e idolatría. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema siempre tan interesante, folclor e idolatría. Vas a buscar la Biblia, la lectura bíblica, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6. Lea así la Escritura. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. En esta noche queremos discutir un tema que algunas veces pasa por debajo del radar en relación a la vida cotidiana de los pueblos, principalmente de los pueblos de América y su folclore. En América, en Latinoamérica y también los Estados Unidos se desarrollan diferentes aspectos religiosos que responden al folclore de diferentes áreas, de diferentes latitudes. Esos ambientes religiosos o esos cultos religiosos responden a supersticiones del área en que se vive, a rumores que hay dentro del ámbito que se mueven ciertas personas. Leyendas y cuentos de camino. Exacto, que van creando un cierto culto, ¿verdad?, a ciertos aspectos de la vida o a ciertos personajes. Por ejemplo, en México hay un culto hacia el norte del país, si no me equivoco, hacia el norte del país, que se llama la Santa Muerte. Y cuando usted ve los reportajes sobre la Santa Muerte, usted lee sobre la Santa Muerte, regularmente la Santa Muerte es representada como en una carabela vestida de mujer, y las personas le rinden culto en diferentes altares en el norte de África. Algunos le llaman la flaca, porque es una carabela, ¿verdad? Y usted ve que la gente le lleva ofrendas, le hacen oraciones, y ese culto surge del folclore del área norte de México por diferentes razones que no vienen al caso. Lo mismo ocurre en Venezuela, con diferentes personajes que han surgido dentro del folclore, y se crean esos cultos. Lo mismo ocurre con la Virgen del Pozo en Puerto Rico. Rechazada esa visión por la Iglesia Católica. Rechazada por la Iglesia Católica, y que pertenece al folclore del área de Sabana Grande, ese folclore que llega a un sectarismo, en este caso un sectarismo mariano, ¿verdad? Y así sucesivamente los pueblos van creando diferentes folclores, o sea, un folclore religioso
que crea una idolatría. Ese folclore religioso, esa forma que se desarrollan esos diferentes sectas ocultos en las diferentes áreas, responden también a sincretismos, diferentes sincretismos. Otros se desarrollan en religiones más fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, el vudú en Haití, el gagá en la República Dominicana, ¿verdad? Un tipo de santería en Cuba, que ya son religiones más fuertes porque responden a raíces de religiones más desarrolladas, más bien las religiones africanas, y ocurre ese sincretismo, ¿verdad?, entre la religión católica y los cultos africanos. Sí, iba a decir eso, que precisamente dentro del culto y la cultura cubana, el negro principalmente recoge los nombres de sus dioses africanos y le pone los nombres de los santos del catolicismo. Exacto. Ahora, hay unos principios que nosotros tenemos que tener presentes cuando nos acercamos a estudiar esos cultos o queremos reconocerlos por alguna razón. Y el principio del apóstol Pablo que leímos en esta noche, en 1 Corintios 8, del 4 al 6. Todos esos cultos tienden a ser politeístas, ¿oyó, hermano? Cuando decimos que son politeístas, es que aceptan la realidad para ellos de otras deidades o de otras fuerzas espirituales, y que tienden a ser bastante democráticos. Son religiones bastante democráticas porque lo que buscan es, dentro del ámbito del folclore, que ellos sean respetados y que ellos respetan las otras creencias, afirmando la existencia de las mismas. Desde la óptica y de la cosmovisión cristiana, nosotros no planteamos eso. El apóstol Pablo nos dice ahí, ¿verdad?, en 1 Corintios 8, del 4 al 6, por lo menos creo que el primer versículo, el versículo 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Nada es en el mundo. Y añade el apóstol Pablo. Y que no hay más que un Dios. Y lo que hay más que un Dios. O sea, nosotros tenemos que ir entendiendo que ese desarrollo folclórico religioso que ocurre en diferentes áreas de nuestro país, o en América Latina, o en Estados Unidos, o donde sea, responde al corazón caído del hombre que busca adorar a la criatura, que busca adorar su imaginación, lo que ellos se imaginan, y no responde al concepto monoteísta bíblico, como dice el apóstol Pablo, que los ídolos y esos dioses nada son, no existen. Más bien es un culto a los demonios. Como dice más posteriormente el apóstol Pablo. En pocas palabras, puede haber una devoción muy marcada de muchas de estas personas a esos cultos, pero esa devoción nada es. Y esto es muy importante porque algunas veces confundimos esa devoción, lo devoto o devota que es la persona, ¿verdad?, a sus diferentes folclores religiosos con cierta espiritualidad. Y nosotros tenemos que entender que esa devoción, ser devoto a ídolos, es idolatría y abominación a Dios. Me recuerda que el Imperio Romano, una vez conquistaba los pueblos, adoptaba los dioses de esos pueblos, lo más seguro que políticamente con el objeto de, ¿verdad?, de controlar, de dominar. Eso va evolucionando hasta nuestros días, y entonces sale de ahí aquello que se dicen que todas las religiones conducen a Dios, y que todas las religiones son verdaderas en cierto sentido. Exacto. Porque creen en Dios, ¿ves? Sacado de aquello que había dicho yo en un programa anterior, que todos los caminos conducen a Roma. Exacto, exacto. Porque los emperadores, una de las cosas que hacían era hacer caminos precisamente, y avenidas, ¿verdad?, para comunicar
y que ayudaron posteriormente a la difusión del Evangelio, ¿verdad? Claro que sí. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que partir de la primera, ¿verdad? De la premisa, el primer punto, que todos esos cultos tienden a ser cultos politeístas, en el sentido que aceptan la existencia de otras fuerzas espirituales y que ellos pertenecen a ese concurso de fuerzas espirituales y que tienen una visión diferente, pero que todos esos caminos conducen al mismo Dios, que es un concepto de paganismo, sí, ¿verdad? Un paganismo. Que lo importante es tener fe en Dios. Exacto, en la fuerza espiritual que sea. Y el segundo concepto que usted tenemos que tener claro, que nosotros como creyentes y como cristianos, desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana y de la teología cristiana, todos esos cultos nada son. Porque toda la Santa Muerte, la Virgen del Pozo, los cultos en Venezuela, en Argentina, que podemos mencionar, todos esos cultos regionales o más extendidos son cultos idolátricos de los cuales su agarre espiritual no existe. Y que no podemos confundir, en este segundo punto, devoción con existencia de esos dioses o de esas presencias. Para el cristianismo, como dice el apóstol Pablo, en ese 1 Corintios 8, hay un solo Dios. Y todo lo otro es nada. Absolutamente nada. Ahora, en ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo el folclore va entrando en las iglesias, el folclore idolátrico, el paganismo va entrando en las iglesias. Cuando usted habla de maldiciones generacionales dentro del cristianismo, usted está introduciendo ocultismo y brujería en la iglesia. Eso no existe, ¿oyó, hermanos? Esos conceptos de librarte de maldiciones o romper maldiciones, ese tipo de vocabulario, esa jerga viene de la brujería, viene del ocultismo y no está basada en la escritura, en la palabra de Dios. Todo ese es un folclore pagano que se ha introducido en la iglesia de Cristo. Y se han publicado hasta materiales, ¿verdad? No me gusta usar el término libro, para mí el libro es otra cosa, ¿verdad? Pero se han publicado materiales que responden a esa jerga de brujería que se introduce en el cristianismo. Eso es un folclore religioso totalmente falso y que nada existe. Dentro de esa jerga hemos escuchado personas decir que, por ejemplo, yo oí una persona una vez decir un tamaño disparate que hasta el día de hoy creo que no ha sido superado por otro disparate, pero decir que los demonios se heredan. Lo oí de una persona, yo sinceramente me quedé tan una pieza que no pude ni hablar. Porque es increíble cómo ese concepto folclórico de transmisión, eso se llama, mire, en el mundo del ocultismo, eso se llama transmisión de almas y transmisión de espíritus, transportación de espíritus, transición de espíritus. Y por lo tanto, en ese sentido, esa jerga de hablar en esa forma de heredar demonios viene del ocultismo, viene de la brujería y nada tiene que ver con el cristianismo. Y vemos que lamentablemente ese folclore y esa idolatría se introduce dentro de la iglesia y se crea lo mismo que ocurre con esos cultos que nada son, que esos dioses nada son, no existen porque hay un solo Dios. Se crea un ambiente de histeria religiosa en la cual se cree que hay una liberación
Pero nada de eso ocurre, como nada ocurre tampoco en un centro espiritista que ocurre una liberación. Nada de eso ocurre. Porque el control de todas las cosas la tiene Dios. Y Satanás y los demonios no tienen aquí mayor libertad que la que Dios puede darle. Hay una situación también dentro del cristianismo, y me acuerdo en la década del 70, cuando yo me convertí, adoptaron ese dualismo griego, que habían dos fuerzas, y estas dos fuerzas eran iguales en poder, una era Dios y una era el diablo. Y conocí un pastor que visitando una casa tenían una estatua de un indio. El pastor tenía la visita del la pastor. Visita. Y luego que salimos de ahí, él aludía que el indio, hacia donde él se dirigía, movía los ojos y lo miraba. Pues mira, ahí vemos parte del folclore religioso, o sea, porque yo he visto cuadros que usted los mira y los ojos, usted se mueve, lo sigue mirando usted, pero mire, una estatua de un indio es nada, dice el apóstol Pablo, nada es. Y por lo tanto no puede mover los ojos porque es un pedazo de madera o un pedazo de yeso, y eso no mueve los ojos porque no tiene vida. Contra lo que dice el Salmo 115, que tienen ojos y no ven. Así que caemos en ese folclore religioso, en esa histeria y en esa guerra dualista, como si Satanás y Dios tuvieran el mismo poder, y es un enfrentamiento entre el mal y el bien, pero a la misma circunstancia, a ver quién al final vence. Entonces, dentro de esos movimientos se ven manifestaciones parecidas al espiritismo. Exacto. Igualitas que el espiritismo. Por lo tanto, esos folclores religiosos son antiquísimos, ¿oyó, hermano? Eso viene desde la caída. ¿Qué queremos decir con eso? Con la caída de Adán y Eva, con la caída en pecado de la humanidad, se va creando un concepto idolátrico y se van creando que responden también al reino de los demonios, ¿verdad? Se van creando tradiciones y folclores religiosos y se van creando ambientes religiosos. Y la gente empieza a ver lo que no hay, lo que le dijeron que existe y que exacto. Y vamos a ver unos pasajes interesantes en la próxima intervención, en el caso cuando el arca del pacto es tomada por los filisteos, para que entendamos cómo es la mente folclórica, ¿verdad? Cómo los filisteos pensaban de Jehová, cómo pensaban, ¿verdad?, de Dagón y Jehová, como dos fuerzas encontrándose, como muchos creen hoy, muchos creyentes creen hoy, de Satanás y Cristo, como si Satanás y Cristo tuvieran las mismas fuerzas, a ver quién es el más poderoso al final. Y nosotros tenemos que tener cuidado con ese folclore religioso, porque ese folclore religioso es idolatría. Paganismo. Exacto. Y esa devoción que usted ve en las personas que pueden poner las caras que sean y se pueden arrastrar como quieran y pueden llorar y gemir como quieran, todas esas devociones son abominación a Dios. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. El tema de hoy, folclor e idolatría. Pero vamos a seguir hablando más adelante de este tema. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa con el hermano Andrés Martínez. Dice así la noticia: atacan iglesia evangélica en Francia. Un grupo aún no identificado prendió fuego a objetos y Biblias. El Consejo Evangélico Nacional expresa su pesar por el ataque al lugar de culto, sobre el que ya hay una investigación en marcha. Una iglesia evangélica en Manosque, la provincia de Alpes Costa Azul, fue atacada en la noche del 18 al 19 de mayo. La iglesia es parte de la denominación de Asambleas de Dios en Francia. Las Biblias, así como otros libros que había en la iglesia, fueron apilados y quemados, explicó el pastor Alain Denussy. El Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas en Francia expresó su solidaridad y oraciones para los miembros de la iglesia en este lugar.
En un comunicado, la organización que representa a las iglesias evangélicas en el país dijo que la investigación en curso determinará si esto era esencialmente un ataque contra la religión o simplemente un acto vandálico o de vandalismo. Es extremadamente lamentable que los lugares de culto se conviertan en un objetivo de delincuencia, dijo la CNF, y ofreció la ayuda de nuestro departamento legal a la iglesia. El ataque a las iglesias va a ir en aumento, hermanos. Hay una ola de cristianofobia, vamos a ponerlo así, en el mundo. Y a menos que sea un acto vandálico, ¿verdad? En ese sentido, si es un acto vandálico, pues es lamentable también que no se respeten los lugares de adoración. Es que se nota el haber utilizado las Biblias y otros libros. O sea, parece que hay una señal, ¿no? Exacto. De que si no es un ataque de una religión en particular o de las personas que fueron allí, exacto, los enemigos parecen. Ahora, si es desde el punto de vista religioso, es interesante porque hace como 2 años el primer ministro de Francia, no el presidente, el primer ministro de Francia, ante el avance del Islam, se puso a vociferar que Francia era un país de raíces cristianas. Mire, y esto no es cuestión de raíces cristianas. Esto es cuestión de que Dios convierta las almas a Cristo, ¿oyó? De nada vale que usted tenga raíces cristianas. Francia tuvo una revolución que fue bastante anticristiana, bastante antidios, que fue un baño de sangre, que fue una total masacre, una carnicería, que posteriormente tuvo que resolver en otras formas. Ahora, nosotros tenemos que entender que decimos estas noticias para que siempre estemos alerta, ¿oyó, hermano? Siempre estemos alerta. Y que entendamos que el reino de las tinieblas odia a la iglesia, que el mundo odia la iglesia de Cristo, pero que si usted lee el final del libro de Apocalipsis, dice que la iglesia será triunfante, nosotros vamos a ganar, porque Jesucristo vendrá a reinar sobre todas las cosas. Él reina ya y vendrá a consumar su reino al final de los tiempos. Y eso es así. Y el reino de las tinieblas será derrotado. Así que sigamos orando por los cristianos en Francia y por los cristianos alrededor del mundo. Muy bien, pasamos a la sección de la pregunta. Tenemos muchas preguntas y lamentablemente pues no podemos contestarlas todas. Vamos a empezar con el hermano Víctor Gallardo de Santurce, que él dice que se habla de que Lázaro dormía, que no estaba muerto. Bueno, el que diga eso no lee la Biblia, no sabe. Porque el texto dice claramente que no solamente Lázaro murió, sino que fue enterrado, o sea, fue puesto en una cueva y ya apestaba. Bueno, no sé si eso es muerte, ¿verdad? El que le diga eso, hermano Gallardo, pues no sabe. Ahora, cuando dice que Lázaro duerme y yo voy a ir a despertarlo, o el caso, era una forma metafórica que los judíos hablaban, ¿oyó? Cuando se construye el segundo templo y se va desarrollando la teología del segundo templo en Israel, se van surgiendo las diferentes sectas. Y es interesante ver que el fariseísmo enfatizaba en la vida después de la muerte. Y se va desarrollando las doctrinas de la resurrección. Y era parte integral. Los fariseos aún hablaban así de la muerte como un dormir, pero ellos creían en la vida después de la muerte, o sea que es una forma. Ahora, cuando usted pregunta por qué dice que la enfermedad de Lázaro no era de muerte, Juan 11:4 es claro, o sea, lo que Cristo está diciendo es que
Lázaro no se iba a quedar en esa condición de muerte, porque lo que esa enfermedad dice, mire cómo dice Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué significa? Que Lázaro no se iba a quedar en su estado de muerte, porque cuando Cristo lo resucite al cuarto día, cuando ya hiede, dice la Biblia, la fama de Cristo iba a ser, ¿verdad? Uh-huh. Extendida por todo lugar. Bueno, es señalar que le dicen que está enfermo, no que está muerto. Y entonces él se queda 2 días más. O sea, le dijeron que estaba enfermo y él se queda 2 días más. 2 días más. Y entonces luego le dice a los discípulos, él duerme. Es bueno también entender que Pablo, dentro de la cultura cristiana, Pablo dice que no ignoréis acerca de los que duermen. Así mismo es. Es decir, que se convirtió, por el dicho de Cristo, en que los cristianos no mueren, no porque es una manera figurada, ¿no? Sino que lo que hacen es dormir, porque un día van a ser despertados. Así mismo, de manera figurada. Ok. Hermano Pablo López Santur se pregunta que si la salvación no es por obra, pero ¿qué vamos a hacer para mantenerla? Usted no puede hacer nada para mantener su salvación, hermano. La salvación la mantiene Dios. Todas sus obras, Isaías dice que todas nuestras obras de justicia, así dice Isaías, todas nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Todas sus obras buenas, y lo pongo entre comillas, que usted haga por obediencia a la ley de Dios, es dentro de su proceso de santidad. Uh-huh. Pero la salvación de usted, dice la Biblia que la salvación es de Jehová, y Dios es el que mantiene nuestra salvación. Y usted tiene que caminar en santidad, no por mantener su salvación, sino por agradecimiento y por estar en un proceso de crecimiento y madurez cristiana. Pero usted no puede mantener su salvación, porque usted sabe muy bien, usted que me está escuchando ahora, ¿verdad? Usted sabe muy bien cuáles son sus pecados personales. La Escritura dice que sois guardados mediante el poder de Dios para alcanzar, porque la salvación tiene unas etapas, ¿no? Exacto. Está la etapa de la cruz, está la etapa mientras estamos aquí y el final cuando se consuma. Ahora, la salvación es la que nos guarda a nosotros y no nosotros a ella. Exacto. Porque es salvación. Exacto. Así que manténgase en la fe cristiana, obedezca lo que dice la ley de Dios, sabiendo que es por agradecimiento, sabiendo que no importa las obras que usted haga, nada de eso lo va a salvar usted. Usted tiene que obedecer a Dios, porque, mire, y eso ni forzado es, porque si ya usted está regenerado, uh-huh, usted quiere obedecer a Dios. Usted quiere obedecer a Dios. El que obedece a Dios, eso lo pongo entre comillas también, forzadamente es que no conoce a Dios. Es un deleite, como dice el salmista en el Salmo 119, tu ley es delicia para mí. Es un deleite para los creyentes servir a Dios. Eso denota que hay una carga que probablemente por la predicación y la enseñanza de alguna iglesia o de las, ¿verdad? Por los medios de comunicación, evangelio de obra, y esa persona está cargada tratando de mantener. No tiene que confiar en la gracia. Claro, así como el perdón de los pecados, usted sigue confiando igualito. Volviendo al tema del folclore y la idolatría y la jerga que se ha introducido en las iglesias, como las maldiciones generacionales y todos esos disparates y toda esa brujería que se ha introducido en las iglesias, de algunas iglesias, ¿verdad?, que hablan de todos esos inventos que son mentiras, que es ocultismo, que es brujería, que es jerga de brujería, que la Biblia no menciona nada de eso en ningún lado, ¿verdad? Y malas interpretaciones del texto bíblico. Nosotros tenemos que ver que, volviendo al folclore religioso idolátrico, en el primer punto que pusimos adelante, que usted lo tiene que tener frente a usted siempre,
es que el folclore religioso, el folclore idolátrico, tiende a ser politeísta. Y vamos a leer unos versículos en Primera de Samuel, y los hermanos que nos escuchan por la radio. Primera de Samuel, capítulo 5, ¿y qué versículos vamos a leer? Del 1 al 4. Del 1 al 4. Primera de Samuel 5, del 1 al 4. Dice así: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Oh, muy bien. Mire qué interesante. Los filisteos capturan el arca del pacto. Los filisteos pues tenían un problema con Israel, porque Israel era un pueblo que no tenía imágenes. Era el pueblo que servía al Dios invisible, Mientras todos los pueblos que rodeaban a Israel, incluyendo los filisteos, representaban a sus dioses con figuras, ¿verdad?, humanas o semi-humanas. Israel no tenía ninguna representación. Por lo tanto, el símbolo de Israel, de su divinidad, si podemos hablarlo así, era el arca del pacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los filisteos la capturan, para ellos capturaron a Dios, al Dios de Israel. Porque recuerden, como viene del folclore idolátrico, el folclore idolátrico tiende a ser politeísta, pues ahora nuestro Dios Dagón tiene control sobre Jehová a través del arca del pacto. Y por eso ellos toman el arca del pacto y la ponen en el templo de Dagón. ¿Por qué? Porque es un trofeo. Exactamente, sí. Que se entrega a Dagón. Mira, aquí está Jehová. Aquí está Jehová que nosotros hemos conquistado. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. El apóstol Pablo nos dice que los ídolos nada son. Nada son, no existen. Los ídolos no existen. Es un culto a los demonios. Y los demonios no tienen control sobre Dios. Y no tienen control sobre el reino de Dios. Solamente tienen control sobre los seres humanos a través de su pecaminosidad. ¿Y qué pasa? Al otro día ellos se levantan y ¿qué encuentran? Su símbolo idolátrico, que es su imagen, la imagen de Dagón, la encuentran rendida frente al arca del pacto. Frente al arca del pacto. Y al verla rendida frente al arca del pacto, pues entonces la vuelven a poner y se van. Al otro día, para que entendieran muy bien, la imagen de Dagón ya estaba hecha pedazos. Pedazos. Y ellos ahí van entendiendo, porque si sigue leyendo, Andrés, muy importante, léete el otro versículo. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Mire, no pisaban ese lugar porque cuando ellos ven la imagen destruida delante del arca del pacto, entra en ellos que una superstición y una idolatría. Le da miedo. Y no se atreven a entrar ahí, como muchos cristianos que no pasan por unos lugares, porque, mire, hermano, el que está en nosotros es mayor que el que está afuera, dice la Escritura. Pero caemos en ese folclore idolátrico también, en esos miedos, donde la Biblia dice claramente, el apóstol Juan, en Primera de Juan, que el maligno no toca a los hijos de Dios. No puede tocar a los hijos de Dios. Pero estos idólatras, que eran politeístas, pues miren, ni se atrevían a entrar ahora en el umbral, porque se dieron cuenta, ¿verdad?, que Jehová era más poderoso. Entonces Dios los castigó por tomar el arca y le mandó diferentes... Los hirió con tumores en todo su territorio. Así mismo es. Los hirió con tumores. Y aparentemente era una peste bubónica, porque había una plaga de ratas. Oiga, y ellos entonces
llegaron a la conclusión que la mano de Dios, la mano de Jehová, estaba sobre ellos. Si usted se acuerda, la invasión de Josué, la explicación que daban, decían, es que este Dios es más poderoso que nuestros dioses, o sea, un concepto politeísta, pero nosotros como creyentes no tenemos ese concepto. Este es el segundo punto de nuestra discusión, ¿verdad? Nosotros no creemos en la existencia de esos dioses, no existen esos dioses, no tienen poder sobre los creyentes. Los demonios, ese culto a los demonios, no tiene poder sobre los creyentes. Esos conceptos de maldición generacionales son conceptos de brujería y de folclore idolátrico dentro de la Iglesia de Cristo. Sí, que es otra manera de sincretismo. Exacto. Para darle luz, poder a la predicación, tienen que inventar y traer de allá. Y se puede llamar predicación. Sí, eso, de su predicación. Ajá. Pues entonces extraen de allá, claro está que también está la base de espiritualista con relación al Espíritu Santo. Exacto. Y entonces hay una competencia de espíritus aquí también, ¿no? Exacto. El Espíritu Santo con el espíritu de los demonios o con el diablo. Y traen de allá, porque no lo encontramos en las Escrituras. Siempre me preguntaban por qué en estos movimientos hay que luchar tanto con un individuo que tiene un demonio. Cuando Cristo venía a los apóstoles la cosa era muy fácil. Exacto. Se iban inmediatamente, ¿no? Exacto. Tanto que algunos demonios vieron a Cristo y dijeron, o sea, temblaban de miedo. Exacto. Y aquí ellos hacen fuerza, igual que en las películas del exorcista. Exacto. Igualito. Exacto. Un espectáculo. Un espectáculo. No, y las veces que los apóstoles no pudieron sacar demonios, se daban las razones allí, o sea, eran personas que buscaban, no veían el exorcismo como el adelanto del reino de Dios, veían el exorcismo como un espectáculo, y por eso Cristo decía, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, nosotros tenemos que ver que este folclore idolátrico toca las puertas de la iglesia, toca las puertas de los hogares, y cuando toca las puertas, si usted no está armado con la Escritura, usted va a creer todas esas tonterías, toda esa idolatría. Yo quiero volver a 1 Corintios 8, del 4 al 6, porque tenemos que ver lo último que dice el apóstol Pablo sobre a quién nosotros servimos. ¿A quién nosotros servimos? Vuelve a leerlo. El verso 6. Creo que 5 y 6, mira a ver. Ok. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses. Aunque algunos se llamen dioses por ahí, Dagón, la Santa Muerte, la Virgen del Pozo, lo que sea. Continúa. Sea en el cielo o en la tierra. Sea en el cielo o en la tierra. Mire, no importa la ubicación, dice el apóstol Pablo. Continúa. Como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así dice el apóstol Pablo. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas. Por lo tanto, los desarrollos espirituales que responden al folclore, al sincretismo, a las experiencias regionales, nacionales, todos esos folclores nada son. Y son idolatrías. Idolatrías. Yo me acuerdo cuando yo me criaba en Santurce, en una ocasión, tenía como 7 o 8 años, y corrió un rumor por todo Santurce. Yo me crié en la calle Providencia, que ahora creo que es Pellín Rodríguez, si no me equivoco. Y en una calle cercana, ¿verdad? Corre el rumor que una imagen estaba botando sangre. Oiga, imagínese, aquello fue el acabose, ¿oye? El acabose. Mire, y era tal
mi casa tenían bases protestantes y como quiera, los tíos míos, las tías mías que no tenían esa base, fueron allá y me llevaron a mí porque me querían mucho. Mire, yo me quedé impresionado de tanta gente que había para ver que la imagen que botaba sangre en Santurce. Eso es folclore idolátrico. ¿Sabe por qué? Escúcheme, mire qué sencillo es esto. Las imágenes no botan sangre. Porque las imágenes, escuche bien, no tienen sangre. Así de sencillo es eso. Y los demonios, ¿me está escuchando? No crean sangre. Porque el único que crea todas las cosas, que provienen todas las cosas, dice el apóstol Pablo, que provienen todas las cosas, es Dios. Satanás no tiene esa capacidad de crear sangre, que implica crear también, ¿qué? DNA, células, vida. Dios es el creador de la vida. Todo eso es un truco. Un truco, y la gente, como le gusta ver ese folclore idolátrico, cae en esa trampa. Por lo tanto, hermano, le exhortamos a que usted tenga una vida cristiana madura, madura, y no responda a ningún folclore religioso, sino responda al único Dios verdadero, revelado en el personaje más grande de la historia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que nuestro programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 009. Le pido al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu familia, y que la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga ricamente en el Señor. Amén. Lo que leímos en esta noche en 1 Corintios 8 del 4 al 6. Todos esos cultos tienden a ser politeístas. ¿Oyó, hermano? Cuando decimos que son politeístas, es que aceptan la realidad para ellos de otras deidades o de otras fuerzas espirituales, y que tienden a ser bastante democráticos. Son religiones bastante democráticas porque lo que buscan es, dentro del ámbito del folclore, que ellos sean respetados y que ellos respetan las otras creencias, afirmando la existencia de las mismas. Desde la óptica y de la cosmovisión cristiana, nosotros no planteamos eso. El apóstol Pablo nos dice ahí, ¿verdad? En 1 Corintios 8, del 4 al 6, por lo menos creo que el primer versículo, el versículo 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Nada es en el mundo. Y añade el apóstol Pablo. Y que no hay más que un Dios. Y lo que hay más que un Dios. O sea, nosotros tenemos que ir entendiendo que ese desarrollo folclórico religioso que ocurre en diferentes áreas de nuestro país, o en América Latina, o en Estados Unidos, o donde sea, responde al corazón caído del hombre que busca adorar a la criatura. Los pueblos van creando diferentes folclores, o sea, un folclore religioso que crea una idolatría. Ese folclore religioso, esa forma que se desarrollan esos diferentes sectas ocultos en las diferentes áreas, responden también a sincretismos. Diferentes sincretismos. Otros se desarrollan en religiones más fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, el vudú en Haití, el gagá en la República Dominicana, ¿verdad? Un tipo de santería en Cuba,
que ya son religiones más fuertes porque responden a raíces de religiones más desarrolladas, más bien las religiones africanas, y ocurre ese sincretismo, ¿verdad?, entre la religión católica y los cultos africanos. Sí, iba a decir eso, que precisamente dentro del culto y la cultura cubana, el negro principalmente recoge los nombres de sus dioses africanos y le pone los nombres de los santos del catolicismo. Exacto. Ahora, hay unos principios que nosotros tenemos que tener presentes cuando nos acercamos a estudiar esos cultos o queremos reconocerlos por alguna razón. Y el principio del apóstol Pablo. Por ejemplo, en México hay un culto hacia el norte del país, si no me equivoco, hacia el norte del país, que se llama la Santa Muerte. Y cuando usted ve los reportajes sobre la Santa Muerte, usted lee sobre la Santa Muerte, regularmente la Santa Muerte es representada como en una carabela vestida de mujer, y las personas le rinden culto en diferentes altares en el norte de África. Algunos le llaman la flaca, porque es una carabela, ¿verdad? Y usted ve que la gente le lleva ofrendas, le hacen oraciones, y ese culto surge del folclore del área norte de México por diferentes razones que no vienen al caso. Lo mismo ocurre en Venezuela, con diferentes personajes que han surgido dentro del folclore y se crean esos cultos. Lo mismo ocurre con la Virgen del Pozo en Puerto Rico, rechazada esa visión por la Iglesia Católica, y que pertenece al folclore del área de Sabana Grande, ese folclore que llega a un sectarismo, en este caso un sectarismo mariano, ¿verdad? Y así sucesivamente. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema folclor e idolatría. Folclor e idolatría. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema siempre tan interesante, folclor e idolatría. Vas a buscar la Biblia, la lectura bíblica, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6. Lea así la Escritura. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. En esta noche queremos discutir un tema que algunas veces pasa por debajo del radar en relación a la vida cotidiana de los pueblos, principalmente de los pueblos de América y su folclore. En América, en Latinoamérica y también los Estados Unidos se desarrollan diferentes aspectos religiosos que responden al folclore de diferentes áreas, de diferentes latitudes.
esos ambientes religiosos o esos cultos religiosos responden a supersticiones del área en que se vive, a rumores que hay dentro del ámbito que se mueven ciertas personas. Leyendas y cuentos de camino. Exacto, que van creando un cierto culto, ¿verdad?, a ciertos aspectos de la vida o a ciertos personajes.